un día más en teorías de este curso por el cual vamos a comenzar con la teoría de accidentes por mordedura de arañas, pero primero voy a hablar un poco, presentar al doctor Eduardo Matos. Es médico graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales con estudios de maestría en salud pública con mención en epidemiología, con más de 15 años de experiencia en el tratamiento de diversas enfermedades infecciosas como VIH, influenza, hepatitis B y hepatitis C y dolencias tropicales. Docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad San Martín de Porres. Actualmente, ha dejado hace unos meses como jefe de servicio de infectología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Cabe mencionar que tiene múltiples investigaciones y publicaciones, como uno de ellos siendo normas para la prevención de las infecciones intrahospitalarias, conversatorios clínicos patológicos en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, 21 ensayos clínicos ligados a investigación de diversos fármacos, y actualmente, es miembro titular de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, miembro asociado de la Sociedad de Medicina Interna y miembro asociado de la Sociedad Medicina Intensiva. Bien, con esto le doy paso, doctor Matos, para que pueda iniciar su ponencia. Muchas gracias y bienvenido nuevamente. Muchas gracias a la comisión organizadora por darme la oportunidad de llegar a ustedes por esta vía. Sabemos que esta es la nueva normalidad para poder llegar a más personas y también la manera más segura justamente de tener una charla, una conversación en estos tiempos de pandemia. Yo voy a apagar mi video por el tema de, eh, la capacidad de mi router, no sé cuál es, pero para empezar ya la presentación de hoy, que es mordeduras de araña, y eso es lo primero que tenemos que decir: las arañas no pican, las arañas muerden, ¿ok? Las arañas muerden, las hormigas también, los que pican son los piojos, las pulgas, las garrapatas, ¿ok? Entonces, vamos a ver esto. Eh, Antes, ahora ya no, por obvias razones, viajaba bastante para dar capacitaciones y para ser capacitado también a otros lugares, dentro y fuera del país. Y una de esas veces recibo la llamada de mi esposa. Ella no es médico, en realidad no está en el área de salud, pero me dice: oye, tú que te gustan estas cosas, te he capturado una araña que he encontrado en la casa, ¿no? Y me manda esta foto. Entonces yo la miro bien y le digo: ¿sabes qué? No la veo bien, a ver, tómale una foto de más de cerca. Y me manda esta. Y ahí sí me preocupé, ¿verdad? Porque aquí ya se puede ver, ven esta imagen, ven mi puntero, me parece que sí, ¿verdad? Ven esta imagen, y esta imagen parece un violín, ¿verdad? Aquí en el cefalotórax, este es el cefalotórax, y este es el abdomen de una araña normal, y estas son sus 8 patas, y están sus quelíceros. Entonces, esta imagen que aparece ahí en el cefalotórax parece un violín. Entonces, le dije: ¿sabes qué? Mejor no me la enseñes o no tengas más actividades con esta araña, porque esta es una Loxoceles, ¿verdad? Entonces, la encontró en la casa donde yo habito con mi familia. Y eso me trajo a colación una investigación de hace algún tiempo, en el cual te dicen que cada uno de nosotros debemos tener por lo menos unas 5 a 6 loxoceles en nuestras casas. Y no las vemos porque son nocturnas, porque se esconden muy bien. Vamos a buscar en todas partes y te dicen los estudios que solamente vas a encontrar 3 y las demás van a seguir escondidas. Así que esto es una muestra de que esta es una araña intradomiciliaria definitivamente, ¿verdad? Y cada cierto tiempo se publican algunas noticias concernientes a estas arañas, ¿verdad? El 70% de hogares de Lima tienen arañas caseras cuyo veneno es mortal. Y tiene razón, pero yo diría que es más del 70% de todas maneras, ¿verdad? Niña muere por mordedura de araña en el Cusco. Y esto pasa, desgraciadamente, en algunos lugares en los cuales no pueden conseguir los sueros con la debida premura en la manera oportuna, ¿verdad?
murió joven al que le picó una araña casera, y ven ahí que dice picó, ¿no? Está mal, no pican, las arañas muerden. Entonces, el arañaísmo o la mordedura por arañas en realidad es un problema de salud pública muy intenso. Las principales arañas que tenemos aquí en el Perú, venenosas, son tres básicamente, pero solamente vamos a hablar de dos por ahora. La Loxoceles, que es la que encontramos en mi casa. Esta de aquí, que es la araña viuda negra o Latrodectus, que generalmente es rural y está en los lugares algo secos, debajo de las tapias, debajo de los ladrillos, de las piedras en el campo. Y esta de acá es la Foneutria nigriventer, que las personas que comercian, que cosechan bananos, plátanos, la conocen muy bien. Y es una araña de gran tamaño, mucho más grande que las anteriores. También es venenosa, pero casi siempre se presenta en lugares donde hay consumo o eh, comercio de plátanos o cosecha de plátanos, ¿verdad? La mortalidad en la mayoría de veces se da en niños y afecta a zonas tanto urbanas, en el caso de la Loxocelis, como urbanos marginales, urbanos rurales como la Trodectus y como la Foneutria. Entonces, vamos a hablar primero de la Loxoceles. Esta, y ahí está, ven, aquí en su cefalotórax, esta imagen que parece un violincito, el mango del violín, el cuerpo con sus curvitas, es la misma que tenía la araña que mi esposa valientemente capturó para mis clases con mis alumnos, ¿no? Entonces, ahí ven todos los ojos, son también 8 pares de ojos, no, perdón, 6. Mide entre 1 y 4 centímetros, incluyendo las patas, o sea, muy grande tampoco es, ¿verdad? Es marrón y tiene un violín en el cefalotórax. Esta es una especie solitaria, intra y y peridomiciliaria, pero está muy cerca de nosotros. Y son de hábitos nocturnos, en la noche sale a cazar y después en la madrugada ya otra vez se guarda en los recovecos de las zonas. En realidad, esta es una araña que no es agresiva, solamente muerde cuando se siente amenazada o cuando, no sé, nos ponemos un saco que no lo usamos hace tiempo y justo está ahí y lógicamente la aprisionamos, la molestamos, la aplastamos y en respuesta a eso, a sentirse agredida, muerde, ¿verdad? Entonces, la Loxoceles en realidad es cosmopolita, está en todos los lugares, está en América, en África, en Europa, aquí la ven ustedes también. Eh, Hay aproximadamente 100 especies de Loxoceles en el mundo. Cada zona tiene su propia especie de Loxoceles primordial, importante para ellos, ¿verdad? Es frecuente en América del Sur también, y en el Perú la que tiene mayor distribución es la Loxoceles laeta, que es esta de acá, la que tiene el violincito en el cefalotórax y que se encontró en los peridomicilios, pero también hay Loxoceles rufipes, que es esta de aquí, ¿verdad? Las dos son las más frecuentes en el Perú, pero de lejos, la que tiene mucho mayor frecuencia es la Loxoceles laeta. Y las mordeduras generalmente se presentan en los meses de verano, diciembre a mayo. En el hospital Loaiza, que es el hospital donde laboro, generalmente vemos unos 30 casos por año aproximadamente, pero la mayoría de ellos en esta época de verano, ¿ok? Este es más o menos los casos de los oceles que se han visto a lo largo de estos últimos años, del 2006 hasta el 2020. Y estamos 2020 y estamos recién bueno, en septiembre. Esto es hasta más o menos agosto. Ustedes ven que a pesar de la pandemia, los casos son menores que del año pasado y los años anteriores. Y ustedes ven en este mapa dónde son las provincias y las regiones donde se han presentado en gran cantidad. Y ustedes ven que está casi distribuido en todos los departamentos. Hay muy pocas regiones en las cuales no haya sido reportado. Por ejemplo, Moquegua no ha sido reportado, debe ser porque el presidente es de allá. Pero en los demás lugares, en todos, por lo menos hay 1 o 2 casos de loxocelismo. El 71% de los casos están en estas zonas. Ay,
Vamos a ver acá. En Arequipa, en Lima, en San Martín y en Junín, en esos casos, en esos lugares. Entonces, si ustedes ven, la mayoría de personas que han sido mordidas está entre los jóvenes de 18 hasta los 59 años aproximadamente, ¿no? Y básicamente es mitad y mitad, ¿no? 47% hombres y 53% mujeres en todo el Perú, ¿verdad? Y estos son los casos del socialismo por departamentos. Como vemos acá, Lima, Arequipa, San Martín y Junín tienen la mayoría de casos. Entonces, cuando la araña Loxocelis muerde, elimina veneno, ¿verdad? Y entonces, esta es una mezcla de muchas cosas en realidad. Hay muchas enzimas, hay sustancias proteolíticas, pero el componente más importante de su veneno y el que parece producir gran parte de la fisiopatología de la lesión es la esfingomielinasa D, así se llama, ¿verdad? Y esta esfingomielinasa activa el complemento de nuestro cuerpo. Y eso produce que en la lesión que es producida por esta araña haya gran migración de polimorfonucleares y eso induce agregación plaquetaria y eso causa trombosis. Y entonces la zona que es afectada por esto empieza a necrosarse. Es por eso que algunas veces tenemos que dar algunos fármacos para que inhiba la migración de polimorfonucleares. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, esto es lo que causa la esfingomielinasa D, ¿verdad? La esfingomielinasa D va a producir incremento de interleuquina 8, factor de crecimiento de eh, granulocitos, interferón alfa, interleuquina 1, y eso va a producir en la zona de mordedura inflamación y necrosis celular. Algunas veces también va a producir hemorragias en esa zona o aparición de flictenas. También produce selectinas que aumentan la adhesión y la migración de leucocitos y plaquetas. Y esto va a inflamar los vasos sanguíneos y esto va a llevar como consecuencia que se produzca una vasculitis local en esa zona. Pero también contiene ceramidas y esto promueve la formación de trombos, hay zona de isquemia y estas tres cosas, la zona de isquemia, la vasculitis y la hemorragia, van a producir necrosis tisular, necrosis en la zona donde esta araña ha mordido. Entonces, otra de las cosas que pudiera también producir esto es que no solamente da compromiso cutáneo y producir la necrosis en la piel y en la dermis, sino que puede también producir hemólisis intravascular, insuficiencia renal, lo que se llama un oxocelismo cutáneo visceral. Entonces, ¿por qué se produce la lesión visceral? Cuando la esfingomielinasa D se une a los eritrocitos, cuando empieza a avanzar por el torrente sanguíneo, esto va a activar metaloproteinasas o metaloproteinasas eritrocitarias, lo cual va a producir activación de la vía alterna del complemento y eso va a producir hemólisis mediada por complemento. Cuando hay hemólisis va a liberarse la hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos. Estos van a llegar en gran cantidad al riñón y eso va a significar que lo pueden taponar. Entonces pudiera ocasionar insuficiencia renal aguda por pigmentos. Otra de las cosas que la esfingomielinasa también va a hacer es liberación de citoquinas directamente y formación de trombos. Y esto pudiera ocasionar también en el intravascular coagulación diseminada. Es por eso que el paciente, si solamente el veneno llega hasta dermis, epidermis, piel, vamos a desarrollar lo que se llama un loxocelismo cutáneo solamente. Pero si puede llegar y llega a torrente sanguíneo, vamos a tener la forma cutáneo visceral. La mayoría de casos, felizmente, son solamente loxocelismo cutáneo, el 70-90% de casos.
pero el otro 10 a 30% van a tener compromiso visceral, cuya manifestación clínica más evidente es la hemoglobinuria. Esto es lo que vemos aquí en esta bolsa colectora de orina, es una orina bastante oscura, ¿verdad? Esto es lo que produce, ¿ok? Ahora, uno pudiera tener una lesión inaparente en la piel que no da mucho compromiso inflamatorio, pero tener un gran compromiso sistémico. No existe severidad entre la lesión cutánea y la lesión visceral que pudiera haber. A veces tenemos un gran compromiso cutáneo y nada de lesión visceral o viceversa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que esperamos ver en una persona mordida por una araña? Lógicamente, la lesión se localiza más frecuentemente en extremidades, en nuestro pie, en nuestra pierna, cuando nos ponemos un calzado, un zapato donde hay una araña dentro, cuando nos ponemos un pantalón, por ejemplo, o también en los miembros inferiores y superiores, cuando nos ponemos una chompa, una camisa, que de repente no la hemos usado mucho tiempo y el oxoceles la ha tomado de guarida, ¿verdad? Lo que generalmente el paciente manifiesta es un dolor lancinante en el lugar de la mordedura, ¿ok? Como un lancetazo, o sea, sí se siente la mordedura. Y entonces, en las primeras 6 horas, el paciente va a quejarse de dolor local, que puede durar desde un día hasta 5 días. También puede verse, y esto sí a veces ayudado con lupa, la huella de un par de quelíceros, como una mordedura, 2 agujeritos, ¿verdad? 2 agujeros en la zona de mordedura. También puede haber edema y esto es más o menos lo que produce, ¿ok? En las primeras 6 a 12 horas, esto es una lesión medio rojiza. Aquí, con un poquito de imaginación y otro de fantasía, podemos ver un puntito y 2 puntitos, que es lo que característicamente produce esta mordedura de loxoceles. Posteriormente, entre las 12 horas a 36 horas, en promedio 24 horas, ya empieza a instalarse eritema, edema y un área equimóctica característica, que es este de acá. Bueno, esta ya es más, pero puede desarrollarse una placa libedoide, se llama, que en el centro es una zona generalmente lila o violeta, que es la zona de necrosis. Rodeando esa zona de necrosis está un halo blanco, que es la zona que se está isquemiando, isquemia más no necrosis todavía, entonces va a ser pálida, que ya se va a isquemiar o necrosar en los siguientes días. Y rodeando a todo eso va a haber una areola roja, inflamatoria. Entonces, esa es la placa libedoide. Y empiezan a aparecer flictenas, ¿verdad? Induración, eritema, fiebre, un exantema pruriginoso, y el paciente va sintiendo insomnio, intranquilidad, ¿verdad? Y después en las 48 horas siguientes aparece la necrosis central y luego de semanas el paciente va a tener una lesión con una costra negra. Las costras negras, ustedes saben, son lesiones necróticas y esto va a dejar una gran cicatriz. Eso es básicamente la historia natural que una lesión por loxocelismo cutáneo va a provocar, ¿ok? Y entonces, generalmente va a haber una úlcera post-escarectomía cuando saquemos esta costra. Y a veces, cuando sacamos esta costra, porque el paciente nos dice, ¿sabe qué otro está muy feo? Sáquela. La sacamos y otra costra sale igual de negra, así que hay que dejar nomás que siga su curso. Pero también habíamos dicho que se puede presentar el loxocelismo cutáneo visceral, ¿verdad? En el cual la orina sale así, de este color. Es más frecuente en niños, generalmente menores de 15 años, y el paciente no solamente va a tener orina colúrica, sino que va a tener síntomas como náuseas, vómitos, algunas veces va a acompañarse de trombocitopenia, hemólisis, va a haber ligera ictericia, pero una ictericia de características muy leves, una ictericia flavínica, y que puede llegar hasta la coagulación intravascular diseminada. Y lógicamente, cuando hay muchos pigmentos que llegan al riñón, puede haber una, como les dijimos, insuficiencia renal aguda y el paciente muchas veces va a tener que entrar a diálisis para que poder eliminar todas las sustancias que no puede
filtrarse en el riñón comprometido, ¿verdad? Sudoración profusa, ictericia, a veces compromiso del sistema nervioso central también. ¿Qué exámenes auxiliares debiéramos pedir en estos pacientes? Hematocrito y grupo sanguíneo y factor, porque muchas veces la hemoglobinuria es tanta, los glóbulos rojos se hemolizan en tal cantidad que es necesario reponer las pérdidas con un paquete globular. El perfil de coagulación, ureacreatinina para ver el tema de la vigilancia de función renal, bilirrubinas, transaminasas, electrolitos y un examen de orina es fundamental. ¿Ok? Ahora, si el paciente va a hacer una glosocelismo cutáneo visceral, generalmente el examen de orina ya se altera en las primeras 24 o 48 horas. Después de eso, ya es muy difícil que se presente. Se han reportado casos, pero que las primeras 24 o sobre todo 48 horas el paciente no haga hemoglobinuria, no veamos su orina oscura, significa que probablemente no va a realizar las manifestaciones clínicas cutáneo-viscerales. Entonces, hay una norma técnica, o perdón, una directiva sanitaria del Ministerio de Salud aquí en el Perú. Es la Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Zoonóticas. Dentro de ellas, los animales ponzoñosos que estamos viendo ahora. Y entonces, hay una definición de caso. ¿Qué te dice? Un caso probable de loxocelismo es toda persona que haya sufrido una mordedura de araña, perfecto, de género Loxoceles, cuyo veneno, bueno, tiene acción proteolítica, necrosante, hemolítica y procoagulante, y que se caracteriza por presentar pues un loxocelismo cutáneo y un víscero hemolítico. ¿Cuál es el caso confirmado? Es el caso probable, o sea que tiene todas estas manifestaciones, en el que se comprueba la mordedura por araña del género Loxoceles, o que las lesiones se empiezan a comportar como loxocelismo, tipo placa libedoide o tipo necrosis de la lesión. Entonces, ¿cuáles serían las medidas generales? Toda mordedura por los oceles es una emergencia, ¿ok? Si ustedes han demostrado o el paciente les dice, he visto la araña que se fue corriendo luego de morderme, eso hay que darle beneficio de la duda y llevarlo a una instalación de salud para evaluarlo. Hay que borrar reposo e inmovilización de la zona afectada. Cuando más se mueve el paciente, más corra, salte, más rápidamente va a diseminarse ese veneno. Hay que buscar hidratar adecuadamente al paciente. Si tolera vía oral, porque hay pacientes que llegan con náuseas, con vómitos, hay que proveer líquidos por vía oral. Si no tolerara, la vía endovenosa se puede abrir con sustancias cristaloides, ¿no? Tipo cloruro de sodio, por ejemplo. Si es que hubiera fiebre, antipiréticos tipo paracetamol, sin ningún tipo de problema. O antihistamínicos si es que hubiera prurito, plicazón en la zona o se pudiera muy enrojecida. Los antihistamínicos, el de nuestra preferencia, podría ser cetiricina, loratadina, o si necesitamos una vía parenteral porque no toma vía oral, clorfenamina pudiera ser definitivamente. Y habíamos dicho que la esfingomielinasa D también promueve la migración de los granulocitos. Entonces, en muchas series se ha visto que cuando damos dapsona, que es un inhibidor de la migración de los neutrófilos, se les da dapsona a estos pacientes, la necrosis de la lesión se manifiesta con menos intensidad. Entonces, está indicado dar dapsona 100 miligramos por día por 5 a 7 días. Cuando la araña muerde, sus quelíceros ustedes entenderán que ha estado por todas partes, ¿verdad? Por el suelo, el piso, incluso hasta se han mojado con algo que había por ahí. Entonces, se cataloga como esa herida infectada y entonces se da antibióticos. ¿Cuál es el antibiótico recomendado? Pudiera ser amoxicilina con ácido clavulánico, por ejemplo. Es el antibiótico que es el que
se usa más frecuentemente en todo tipo de mordeduras de animales, de rata, de perro, de gato, humana y también de araña. Y lógicamente, cuidados de la herida, curación. Este es el tratamiento de medidas generales que le debemos de, de dar a todo el mundo, ¿verdad? A, perdón, a todo el mundo, pero hay tratamiento específico también. Suero antiloxoscélico monovalente es el que tenemos en el Perú. Esto está eh, producido en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud en el Perú. Y se recomienda sobre todo aplicar dentro de las primeras 24 horas. En la guía, en la directiva, se dice que puede ser administrado después, pero ya las, los beneficios que pudiéramos lograr con un tratamiento específico demorado, lógicamente son mucho menos que si hubiera sido de manera oportuna. Entonces, generalmente en adultos se da 2 ampollas, 10 centímetros cúbicos. Cada ampolla, como ustedes ven acá, viene de 5 mililitros. Esto se diluye ya sea en cloruro de sodio o en dextrosa 5% y se pone endovenoso. Esto se pone a lo largo de 1 hora aproximadamente y eso sería suficiente en una sola dosis. Hay que recordar que estos sueros son heterólogos, o sea, son producidos este suero en animales, ¿verdad? En caballos sobre todo. Entonces, generalmente se usan una vez y se esperan usarlos más. Si le vamos a poner la dosis, pongámosle toda de una vez y no repitamos la dosis porque puede haberse sensibilizado y, perdón, y desarrollado una hipersensibilidad. Si es en niños, menos de 12 años, se les pone una ampolla, que es lo mismo, lógicamente en menos volumen, ¿verdad? En 100 a 200 centímetros cúbicos de cloruro o dextrosa y se le pasa más lento todavía, en 2 horas aproximadamente, ¿verdad? Entonces, esta es una placa libedoide. El centro, necrótico, lila, alrededor medio pálido y rodeando todo un halo eritematoso. Y esto va a evolucionar a esta escara necrótica. Es decir, toda esta zona que ya está isquemiada va a necrosarse y esta es una lesión típica cicatrizal o cicatrizando de loxocelismo. Entonces, cuando tenemos un caso de loxocelismo, tenemos que ver qué manifestaciones clínicas está teniendo. Si solamente son cutáneas o también ya está siendo la visceral o viscerohemolítica también llamada. Si es cutánea, puede ser de dos formas, no complicado o complicado. No complicado significa dolor urente, edema, eritema, mácula equimótica, pero que no, no se necrosa, que sería ya la necrosis. Entonces, no complicado, la dapsona está indicada. Hidratación también aquí. Y aquí, esta es una literatura de una revista de la Universidad Cayetano Heredia, en el cual recomienda cefalosporina de primera generación o clindamicina. Sin embargo, hay otras en las cuales se recomienda amoxiclavulánico. Pero si estamos frente a un cuadro visceromolítico, hay que hospitalizar inmediatamente. Este paciente no regresa a su casa, sobre todo si estamos en un área rural, y se tiene que poner suero antilosocélico antes de las 24 horas de evolución. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del atrodectismo, que es la otra araña que vamos a conversar hoy. Esta araña es de las zonas generalmente rurales, de sierra generalmente. En las zonas de sierra, en algunas se les llama lucacha, por ejemplo, viuda negra, también porque tiene la costumbre de matar y comerse al macho que hace que tenga sus huevitos. Y tiene una distribución también mundial, está desde Estados Unidos hasta Argentina. También hay varias otras especies en el Mediterráneo, en Australia, en África, en Madagascar. Generalmente se le reconoce porque tiene un abdomen globuloso, tiene solamente máximo hasta 1,5 centímetros, o sea, es mucho más pequeña que la Loxoceles,
y en el vientre tiene como un relojito de arena, así, un reloj romano de arena, de color rojo anaranjado. Ustedes deben haberla visto alguna vez. Yo la descubrí hace mucho tiempo, cuando obviamente no era médico, era un niño y me iba de viaje con mi abuela a la sierra y me gustaba ir a un cementerio a voltear las piedras y las tapias de adobe, y por ahí encontraba estas arañas que me gustaban mucho, pero bueno, después me enteré que eran Latrodectus mactans. Y ahí está, la Latrodectus. Eh, el veneno de la Latrodectus no tiene fingomielinas D, pero sí tiene alfa-iatrotoxina, así se llama, ¿verdad? Que es una neurotoxina en realidad, es una proteína con capacidad de actuar como una neurotoxina. Lo que hace es activar los canales de calcio en la presinapsis generalmente de los que son mordidos, y eso estimula la liberación de acetilcolina. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Esta es una mordedura por Latrodectus, por ejemplo. Hay dolor intenso, se siente la mordedura, no es algo que uno se despierta y la encuentra. Y el dolor, si es en el brazo, puede extenderse todo el brazo, el tronco, la espalda, el abdomen. Algunas veces hay presencia de los vasos linfáticos inflamados, linfangitis, y hasta puede durar por unas 20 horas todas estas manifestaciones. Como tiene manifestaciones en el ámbito del, de, eh, del parasimpático, o el simpático también, hay diaforesis, epífora, contracciones musculares, mialgias, y hasta puede llegar a producir convulsiones. También hay contractura de la pared abdominal, muscular, a veces hay taquicardia, hipotensión, puede llegar al choque hipovolémico y también pudiera llegar a insuficiencia renal por el shock hipovolémico que produce. Generalmente, si es que se manifiesta solamente los dolores musculares y luego la linfangitis, puede, puede tener hasta una semana de evolución. Pero los niños, las gestantes y los pacientes con enfermedades cardiorrespiratorias, lógicamente, pueden llevar la peor parte porque ellos se complican mucho más rápido. Ahí está, entonces una viuda negra, ven ahí ustedes ese relojito en el vientre. El tratamiento generalmente son sintomáticos, analgésicos, anestesia local y troncular puede darse si es que los dolores son muy intensos, porque eh, hemos visto que se puede trasladar el dolor a muchas partes del cuerpo. Miorelajante si es que las contracturas y los calambres son frecuentes. Y el gluconato de calcio, al igual que sirve también para las picaduras de avispa, también sirve para esto. Sirve para combatir los calambres, y también hay un suero para Latrodectus, pero el Instituto Nacional aquí en el Perú no lo está fabricando. Así que la mayoría de veces nos toca solamente sintomáticos locales, ¿ok? Eso es lo que les traía hoy para poder conversar. No sé si tuvieran alguna pregunta, y en todo caso pasaríamos a lo que es ofidios. Sí, doctor. Voy a observar si hay alguna consulta en el chat. Al parecer, hasta ahora no hay ninguna. Ok. Si usted desea, podría continuar. Hay una pregunta, doctor. Sí, a ver. De parte de Rebeca Montiel. En las dosis de niños decía 5 cc, ¿es media ampolla? No, cada ampolla viene de 5 centímetros cúbicos. Entonces, en los niños es una ampolla diluida. En cambio, en los adultos generalmente son 2. Ok. Hay otra consulta de Dercy Centeno. Ella menciona, buenas tardes, doctor. ¿La dapsona debería utilizarse luego que se forme